Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Continuamos en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Aquí estoy de nuevo con el doctor Roger Madrigal, director de la División Económica del Banco Central. Bienvenido, Roger. Roger nos explicaba en un programa anterior las funciones, los objetivos del Banco Central, la política monetaria y básicamente el rol del Banco Central en lograr una estabilidad interna referido a el control, digamos, del crecimiento del nivel general de precios conocido como la inflación. De hecho, Roger, en el mundo en general, los bancos centrales en las últimas décadas han estado enfocados en lograr lo que se llama metas de inflación o inflation targeting en inglés, como se le llama. Si pudieras explicarnos, cuando ustedes usan ese concepto de metas de inflación, ¿a qué se refieren y qué implicaciones puede tener en el rol del Banco Central? Esto parte de una idea muy simple, que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces la inflación ocurre porque hay creación de dinero y en el mundo actual los creadores de dinero son los bancos centrales, entonces se le encomienda a los bancos centrales la función de la estabilidad de precios. Puede hacerlo de varias formas. Una forma en que se ha encontrado es en este esquema monetario que se llama meta de inflación, que consiste que el Banco Central defina varias cosas. Uno, un objetivo numérico, que lo diga en qué plazo lo va a alcanzar. Luego que todos los instrumentos que tenga el Banco Central se usen coherentemente de acuerdo con ese objetivo. Y luego que el Banco Central dé cuentas, rinda cuentas ante la sociedad, por qué alcanza o por qué no alcanza ese nivel de inflación. ¿Por qué es tan importante para alguien que no es economista el control de la inflación? Pongámoslo de otra forma, imaginemos qué ocurre cuando hay inflación alta. Y usualmente cuando hay inflación alta ocurren dos cosas, que es alta y que es variable. Entonces la inflación tiene el daño, le hace el daño a la gente, que le evita que pueda hacer previsión económica. Yo no sé cuál va a ser el rendimiento de mis proyectos de inversión, no sé cuál va a ser el rendimiento de mis ahorros. Para los precios que estoy fijando, no sé cuál es el precio adecuado. Entonces, la inflación baja ayuda a la previsión económica. Entonces, hay un argumento de eficiencia en ese sentido. Y luego, la inflación también tiene el problema que erosiona el poder de compra de la moneda. Y para los grupos de ingresos bajos y fijos, son usualmente los grupos que tienen menor posibilidad de protegerse de la inflación. Entonces, por un argumento de equidad, por un argumento de eficiencia económica, y por un argumento de equidad, para proteger, digamos, a los grupos de ingresos bajos y fijos, es importante que la inflación sea muy baja. Por eso entonces se dice que la inflación es el impuesto más regresivo que hay porque golpea más a las clases de más bajos ingresos. Exactamente. Okay. ¿Cuáles son las metas de inflación que el Banco Central se ha fijado para el programa macroeconómico del 2017-2018? Si me permite algo antes, hay una famosa pieza de literatura que habla de que la inflación es un número arbitrario, que un país podría, bajo algo que se llama expectativas racionales, podría tener cualquier nivel de inflación. Sin embargo, en el caso de Costa Rica somos un país pequeño y abierto. Entonces, mucha de la inflación que nosotros tenemos está relacionada con lo que ocurre en la inflación en el resto del mundo. Entonces, el banco lo que se fijó como meta de inflación de largo plazo es que fuese igual a la inflación promedio de sus socios comerciales también de largo plazo. Ese valor en este momento está estimado en alrededor del 3%. Entonces el banco se fijó una inflación del 3% con un rango de variación de más o menos un punto entre 2 y 4%. O sea que el objetivo sería tratar de igualar la inflación de los socios comerciales para que los precios relativos no nos pongan a favor o en contra de, digamos, los bienes del extranjero y que se pierda competitividad
por el tema de una inflación más alta respecto a los socios comerciales. Sí, muy bien dicho eso. En otra forma de verlo es que la inflación sea neutra con respecto al tipo de cambio. Así, por un enfoque que se llama de paridad, si tenemos la misma inflación de los socios comerciales, no habría razón para inducir ni apreciaciones ni depreciaciones. Entonces deje que el tipo de cambio sea el que digan las variables fundamentales. Creo que a octubre la inflación interanual nos está dando como 2.33 y las expectativas de inflación de un grupo de expertos que ustedes hacen también, digamos, anda cercano al 3. O sea que es muy probable que en este año 2017 el Banco Central logre estar en el rango que has mencionado. Habrá que revisar en algún momento si la inflación del mundo sigue baja como... Entonces, que esa inflación de socios comerciales en vez de 3 sería 2. Entonces ahí tendríamos que movernos. Pero por el momento es 3%, 3 más o menos un punto porcentual. Muy bien, hemos estado aquí conociendo un poco más sobre el rol del Banco Central y el enfoque de metas de inflación y el por qué este elemento o este macroprecio que se llama es tan importante para la ciudadanía en el tanto en que afecta el poder de compra, sobre todo de las clases más necesitadas. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.